Vamos a continuar con el subtítulo llamado Propagación y ecuación característica en una fibra de índice escalonado. Aquí tenemos estas cuatro ecuaciones que fueron halladas después de unos cálculos cálculos anteriores, que son nada más y nada menos las ecuaciones de Maxwell aplicadas a la fibra óptica cilíndrica, y en la que nos dice lo siguiente: cada par de ecuaciones da los siguientes componentes transversales de los campos electromagnéticos en función de las componentes longitudinales. Aquí, cuando hablamos de componentes transversales, también son llamados los componentes radiales, que ese es lo que yo voy a llamar. Eso mencionado está representado con esto de aquí. En este caso aquí sería llamado el componente radial del campo eléctrico. Esto se repite igual con el otro campo, que sería llamado como el componente radial del campo magnético. Ahora, para saber por qué parece que se está replicando de cada término dos veces, es porque cada uno está representando como diferentes componentes radiales de cada campo en diferentes lugares de la fibra óptica. Esto se representa con estas terminaciones de aquí. Para entender estos, pues recordemos que ρ es esa distancia que se encuentra la luz en comparación con el centro del núcleo de la fibra óptica, obviamente. Y A sería simplemente el radio que tiene el núcleo de la fibra óptica. Y bien, dicho eso, pues podemos decir que este componente radial del campo eléctrico es para cuando la distancia de la luz, bueno, el símbolo ρ es menor o igual a A. Esto nos está diciendo que ahorita que esto se encuentra nada más y nada menos que dentro del núcleo. Y si decimos que ρ es mayor o igual a A, estaríamos hablando afuera. Y ese afuera del núcleo de la fibra óptica es el lugar llamado revestimiento. Esto se repite igual con el campo magnético. Ahora, aquí nos dice que en la ecuación 7-8 se indicó el rango de valores para la constante de la fase beta, que es esta de aquí. Pero aún falta calcularla para cada modo de propagación. Para ello, a continuación se planteará la ecuación característica que hay que resolver para encontrarla, satisfaciendo las condiciones de continuidad restantes dadas por 7-9. Aquí en 7-9 aquí tenemos las ecuaciones de continuidad, que nos va a servir para poder hallar esa ecuación en la que nos ayudará a hallar el valor de beta en cada modo de propagación. Tenemos las anotaciones siguientes. Estas anotaciones de aquí nos va a ayudar a conseguir el propósito de hallar el valor de beta. Bueno, la ecuación en la que va a estar el valor de beta, que nos va a ayudar para poder conseguir ese valor de beta en cada modo de propagación. Aquí nos dice que si la penúltima ecuación de continuidad se obtiene igualando 7-14 con 7-15 en la frontera, y como en ambos miembros se cancelan los términos de estos términos de aquí, nos va a quedar en lo siguiente. Aquí tenemos un resultado. Pero antes, para un poquito aclarar el procedimiento de esto, lo más sencillo posible, es que, aunque como se haya dicho, hemos igualado estas dos ecuaciones de aquí, que son, digamos, el valor de este término que se llama el
componente angular del campo eléctrico, que son las ecuaciones de 7-14, 7-15. Al igualarlo, se menciona que se acaba de simplificar este término de aquí. Básicamente este término de aquí está incluido, pero implícitamente dentro de cada uno de estos términos originados de esta ecuación de aquí, del campo eléctrico sub z con los tres componentes unidos, que sería aquí el ρ, este ángulo, y el z. Y están incluidos en esta parte llamada la solución angular. Con eso dicho, es por eso que se menciona que se simplificó este término al igualar esto, aunque a simple vista no se vea. Ya continuando, tenemos este término de aquí, que nos queda esto de aquí, esta igualación. Y ahora, simplificando y utilizando las igualdades 7-24 y 7-25, hallamos esto. Las ecuaciones 7-24 y 7-25 son estas de aquí, en la que tenemos estas dos ecuaciones pequeñitas, que sería h sub 1 por a igual a p y h sub 2 por a igual a q. Y dividiendo todos los términos por a. Aquí lo que se hizo exactamente, digamos desde aquí, desde donde se dijo que se simplificó, y utilizando las igualdades de 7-24 y 7-25, aquí como se menciona, hemos dividido entre todos esos términos de la anterior ecuación mostrado entre por a. Hemos puesto, bueno, cada término, estamos dividiendo cada término en por a. Eso nos sirve para simplificar y el a exactamente sale despejando de las ecuaciones que mostré antes, exactamente de la 7-24 y de la 7-25. Por ejemplo, para aquí, para este término en este término en la que tenemos como denominador H1, si lo multiplicamos por A, hacemos que se simplifique por aquí P sobre H sub 1, hacemos que se simplifique con H y pues nos queda simplemente P, y así es como nos queda el resultado, al menos en el denominador de este primer término. Y así se va a repetir el proceso con el segundo término, con el cálculo correspondiente. En cuanto a Q, pues he salido de la ecuación de la 7-25, en la que hacemos el mismo procedimiento de despejar A y hacer la correspondiente simplificación. Dicho esto, aquí nos dice ahora que asimismo la última ecuación de continuidad se obtiene igualando 7-16 con 7-17 en la frontera, donde ρ es igual a, y cancelando los términos, estos términos de aquí, en ambos miembros. Y ahora desde aquí cambiamos a lo que es para la última ecuación de continuidad mostrada anteriormente, que sería esta de aquí, la última ecuación de continuidad, en la que ahora estamos manejando el componente angular del campo magnético. Aquí simplemente increíblemente se va a repetir casi el mismo procedimiento que se hizo con el componente angular del campo eléctrico. Y pues aquí usamos la igualdad, aquí nos dice que se simplifica y volvemos a dividir a todos los términos por A. Terminamos reduciendo esta igualación de aquí. Volvemos a multiplicar, a dividir a todos sobre A, a cada uno de los términos, utilizando las mismas ecuaciones, esas dos ecuaciones pequeñas mencionadas anteriormente. Y al final nos va a quedar tipo
tipo así. Esta ecuación de aquí. Este es el resultado. Así es como hemos conseguido las dos ecuaciones importantes, que sería la 7-26 y la 7-27, satisfaciendo cada uno las últimas esas dos ecuaciones de continuidad mostradas anteriormente. Ahora, aquí nos dice que como beta debe satisfacer en forma simultánea las ecuaciones 7-26 y 7-27 de continuidad para el componente angular del campo eléctrico y del campo magnético respectivamente. En ambas ecuaciones se puede despejar el cociente P sobre A e igualarlos de la manera siguiente. De la ecuación 7-26, ahora aquí nuestra misión es despejar tal que nos quede P sobre A como el despeje, y nos sale esto, nuestra ecuación 7-28, y vamos a repetir eso pero con la otra ecuación, de la ecuación 7-27, sacado del componente angular del campo magnético, y nos sale esto. Ahora finalmente lo vamos a igualar. Igualando 7-28 con 7-29 se obtiene la ecuación que hay que resolver para encontrar el valor de beta de cada uno de los modos de propagación, recordando que la permeabilidad es igual a permeabilidad sub 0 para los dos dieléctricos. Dicha ecuación adopta la forma tal que así. Recordemos que esta es una ecuación más no la resolución para hallar lo que sería lo que estamos buscando, sería la incógnita del beta para cada modo de propagación. Y por ser eso de ecuación, pues para hallar esto, pues no se halla con un cálculo directo, pues se tiene que aplicar métodos numéricos, tal como se dice aquí abajito. No se resuelve directamente, hay que aplicar métodos numéricos. Esto es por culpa, pues básicamente, de la incógnita, que es beta, y porque algunas ecuaciones anteriores se le originaron lo que son llamadas ecuaciones de Bessel. Pero aquí está la ecuación para poder hallar lo que queríamos, que sería beta para cada modo de propagación. Bueno, en este apartado, continuando, vamos a estar explicando, vamos a estar estudiando cómo se designan los modos de propagación en una fibra óptica de índice escalonado. También veremos las ecuaciones características que nos permiten determinar su constante de fase. Y finalmente, la importancia del parámetro V y de la apertura numérica. Antes de continuar, también cabe mencionar que para entender cómo se designan los modos de propagación de acuerdo con sus subíndices m y n, conviene analizar nuevamente la función Bessel, graficadas en la figura 7.8, que justamente está acá. Esta nos dice que debido a su comportamiento oscilatorio, la función j sub m pasará varias veces o n veces por el eje de coordenadas igual a 0, y por lo tanto habrá n raíces para cada valor de m. Cada combinación posible de m y n corresponde a un modo de propagación diferente, y su constante de fase se puede designar como beta sub mn. Y por lo que se refiere a la designación de los modos, estos pueden ser te sub mn, te sub mn, acá está sub mn, sub mn o sub mn. Bueno, continuando, ¿qué nos dice? Nos dice que los modos TE y TM en una fibra óptica son un caso muy particular, pues solamente ocurren cuando m es igual a 0. En este caso, los campos son circularmente simétricos e independientes de la coordenada θ. Para cualquier otro valor de m distinto de 0, los modos son híbridos, es decir, presentan simultáneamente componentes longitudinales tanto del campo eléctrico como del campo magnético. En los modos HE, la componente principal
o la que predomina, viene siendo la H sub Z. Como bien nos dice acá, es la que contribuye mayoritariamente al campo transversal, mientras que en los modos EH, la componente principal o la más importante, por así decirlo, viene siendo EZ. En casos especiales de M igual a 0, permite simplificar la ecuación característica que define a beta. Inicialmente teníamos la ecuación 727, que esta finalmente llega a ser reducida a esta, que nos dice que es igual a B por omega de epsilon sub 2 sobre Q, Gm por Q, más omega de epsilon sub 1 por P por Fm, ¿no? F sub m, todo es igual a 0. En esta ecuación se satisface si B es igual a 0. Al sustituir este valor en la ecuación 7.26 se obtiene una forma un poco más sencilla, que vendría siendo esta de acá. Y si dividimos esta entre A omega por mu, la ecuación se simplifica finalmente a esta de acá. Y con esta estaríamos obteniendo lo que viene siendo nuestra ecuación 7.31 o 7-31, ¿no? Bueno, en la ecuación 7-31 nos dice que corresponde a la ecuación característica de B sub 0n. En acá ya estamos aplicando lo que es m igual a 0, ¿no? Por eso es que en acá ya no decimos beta sub mn o te sub mn. Directamente decimos 0n. Como bien habíamos mencionado, ya que en este caso EZ será igual a 0 debido a que B es igual a 0 y M es igual a 0. Para los modos TM se considera que HZ es igual a 0, es decir, A es igual a 0, toma entonces esta forma de acá, ya considerando todas las variables definidas. En este caso vendría siendo M igual a 0, B igual a 0 y demás cosas que justamente habíamos mencionado, ¿no? Que nos dice que llega a B por omega multiplicado por epsilon sub 1 sobre P por F sub M sobre P más epsilon sub 2 sobre Q por Gm sobre G sub M por Q, todo es igual a 0. Y como ni B ni omega pueden anularse, llegamos a obtener lo que es la ecuación 7.32, que vendría siendo esta de acá, ¿no? Estas expresiones junto a las correspondientes a los modos híbridos estaríamos viendo de manera mucho más resumida en esta tabla de acá, que en acá justamente bien vemos en qué valor se encuentra m y los modos en los que los estaríamos trabajando, que nos dice, por ejemplo, en acá tenemos para m igual a 0 y en el modo te 0n estaríamos trabajando con lo que es la ecuación 7.31. En el otro modo que vendría siendo m igual a 0, tm0n, estaríamos trabajando con la ecuación 7.32. Y en cambio, cuando m es mayor o igual a 1, ya estaríamos trabajando con ehmn y hemn. Y cuál estaríamos trabajando con una ecuación un poquito quizá más larga, pero pues que igual nos ayuda, ¿no? Que vendría siendo esta de acá. De acuerdo a las ecuaciones 7.4 y 7.5, los valores de P y Q deben satisfacer la siguiente relación, que viene siendo esta de acá, que nos dice que es igual a P al cuadrado más Q al cuadrado debe ser igual a omega al cuadrado por mu por epsilon sub 1 menos epsilon sub 2 de A al cuadrado. A este resultado se le llama frecuencia normalizada o parámetro V y representa un número adimensional que indica cuántos modos diferentes pueden propagarse simultáneamente a la fibra a una frecuencia dada. Bueno, justamente en la anterior ecuación nos dice que puede escribirse en función de los índices de las refracción, como viene siendo esta ecuación de acá, que nos dice que es V igual a 2pi por A sobre lambda igual a 0, lambda sub 0 por la raíz cuadrada de n sub 1 al cuadrado menos n sub 2 al cuadrado. El número V depende de tres factores, que en este caso vendría siendo el radio del núcleo, la longitud de onda de la luz
es decir, lambda sub 0, y la diferencia entre los índices de refracción del núcleo y del revestimiento, que nos dice que cuando mayor sea el valor de V, más modos podrán propagarse en la fibra, como bien había mencionado. Y cuando V disminuye, los modos comienzan a desaparecer hasta que solo queda el modo fundamental. La raíz cuadrada de la diferencia de los índices de refracción se conoce como apertura numérica y se expresa de esta manera, que nos dice que es igual a n igual a la raíz cuadrada de n sub 1 al cuadrado menos n sub 2 al cuadrado, que nos dice también que la apertura numérica está directamente relacionada con el ángulo máximo de aceptación de la fibra, a través de la relación que viene siendo de acá, NA igual a seno de tita sub A. Este ángulo define la capacidad de la fibra para aceptar la luz que indice sobre ella. Siguiendo con el tema, tocando lo que es el ángulo de aceptación, que nos dice que si la luz incide con un ángulo menor o igual al ángulo de aceptación, se produce reflexión interna total y el rayo queda confinado dentro del núcleo. Pero si el ángulo es mayor, la luz se escapa y la fibra deja de guiar la señal. En ese punto la fibra comienza a radiar, comportándose como una antena cilíndrica. Ya como conclusión, ya terminando, tendríamos en resumen que los modos de propagación en las fibras ópticas se determinan por los valores de m y n y por el número v. Los modos TE y TM son puramente transversales y solo aparecen cuando m es igual a 0, mientras que los modos HE y EH son híbridos. Finalmente, el parámetro v y la apertura numérica determinan la capacidad de la fibra para aceptar y guiar la luz de forma eficiente. Bueno, la 7.4, método de aproximado para resolver la ecuación característica de una fibra de índice escalonado. Bueno, aquí a continuación se resolverá la ecuación característica de la ecuación 7.30 por un método de aproximación denominado de conducción débil. Este método permite obtener lo que es aproximaciones simplificadas y bastante precisas con base en las consideraciones de que los índices de refracción en el núcleo y en el revestimiento son casi iguales. Bajo estas condiciones tenemos aquí lo que tenemos dos condiciones, lo que es la permitividad, que va a ser casi igual a la permitividad 2, y a la siguiente condición expresada aquí, que beta al cuadrado va a ser casi igual a lo que es la frecuencia angular al cuadrado multiplicado por la permeabilidad vacío por la permitividad. Bueno, al sustituir tales aproximaciones directamente en la ecuación 7.30, esta toma la forma siguiente, lo que es la siguiente ecuación, expresada en una igualdad, como tenemos y nos demuestra aquí. El factor dentro del paréntesis rectangular en el primer miembro de la ecuación anterior se puede representar por f sub m, de modo que dicha ecuación queda como la siguiente: f sub m, que va a ser igual a lo que es m multiplicado por lo que está dentro de todo el paréntesis, que va a dar la ecuación 7.38. En donde, recordando la notación adoptada previamente en las ecuaciones 7.22 y 7.23, vamos a tener lo que es la ecuación 7.39 de la siguiente expresión. Para encontrar las raíces es necesario utilizar algunas identidades. Se puede demostrar que las funciones Wessel cumplen con las siguientes relaciones. Tenemos que las funciones de Wessel del primer tipo J sub m de P satisfacen la siguiente relación y que nos da lo que es
la ecuación 7.40 y la 7.41. Y de forma análoga, para las funciones de Wieser modificadas, lo que es Q sub m, K sub m de Q, se parte en lo que es las siguientes relaciones, que vamos a tener la ecuación 7.42 y la 7.43. De manera que la solución de las ecuaciones características aproximadas 7.38 se obtiene en el caso del signo positivo empleando las relaciones 7.40 y 7.42. Con la 7.39 vamos a tener la siguiente expresión, la siguiente ecuación, dando un resultado de m y entre paréntesis 1 sobre p al cuadrado más 1 sobre q al cuadrado. Simplificando, tenemos la siguiente expresión. De todo esto vamos a tener la siguiente expresión en simplificado. Y finalmente las condiciones que deben satisfacerse es la siguiente. Vamos a tener a la expresión 7.44. Para resolver el caso del signo negativo en la ecuación 7.38 se utilizan las relaciones 7.41 y 7.43, llegándose así a la segunda solución de la ecuación característica, mostrando aquí lo que es la expresión y dando un valor de igual a la siguiente, la cual se reduce a la siguiente expresión, teniendo como resultado menos m sub p cuadrado menos m, voy a disculpar, una igualdad sobre menos m dividido entre p al cuadrado menos m dividido entre q al cuadrado. Y finalmente vamos a llegar a lo que es la ecuación 7.45. Las ecuaciones simplificadas 7.44 y 7.45 dan respectivamente las soluciones para beta de los modos EH y HE y deben resolverse satisfaciendo también la ecuación 7.33.